Un saludo cordial, les traemos las últimas noticias. Desenmascaran a Unitel y Anabel Angus. El canal de los golpistas. Hace unas horas, se ha publicado en el periódico La Razón un artículo en el que se puso de manifiesto el rol que jugaron los medios en el golpe de Estado perpetrado el año 2019. El artículo puntualizó que Unitel se convirtió en los días del golpe en el canal por excelencia de los golpistas, que inclusive llegó a cortar su programación habitual para poder dar paso a la transmisión de mando a la nueva presidenta golpista. En el país de Anabel Angus y Unitel. Tras el sí a la Constitución en un referéndum y su promulgación, Unitel y la Red 1 habían decidido renunciar a la radical línea opositora que ejercieron hasta 2008. En el primer año del tercer mandato de Evo Morales, 2015, la televisión en Bolivia había cambiado ante la reconfiguración política y social del país, desplazándose hacia las plataformas del espectáculo y el entretenimiento en primer lugar, relegando a la información y al análisis de la actualidad noticiosa informativa a un segundo plano. Se trataba de una decisión estratégica en lo comercial y en lo político. Considerábamos entonces que se había producido un cambio de prioridades de los medios de comunicación en Bolivia a partir de la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, validada en el referéndum del 25 de enero de 2009. Desde ese momento, las fuerzas empresariales comunicacionales inscritas en la lógica del mercado decidieron situarse en zonas en las que la política y el acontecer público nacional con altos niveles de conflictividad dejaran de ser de primer orden, para dar paso a un establecimiento de prioridades comerciales que tienen un primer elemento central en el entretenimiento y que en términos de producción y puesta en el aire audiovisuales pasan por franquicias de reality shows o programas de concursos. Que por ejemplo a Unitel, red nacional televisiva con más alto rating de entre todas las del espectro nacional, le permitió posicionarse lejos de aquella agenda que pasaba por la defensa intransigente de los intereses hacendales y terratenientes de las tierras bajas, dado que el gobierno nacional penetró en los sectores empresarial, agroexportador y ganadero, rayándoles la cancha en la que quedaban separados los negocios de la política. Lo gubernamental. Bolivia TV consolidó un perfil sesgado y unilateral, casi sin pluralidad de voces. Línea. En la misma línea de lectoescritura de la realidad boliviana, que la apropiada por la red de la familia Monasterios, Unitel, desde una lógica estrictamente mercantil y de fabricación de necesidades de consumo, la Red 1 del grupo Culgi se emuló a su más inmediata competencia y decidió apostar también por el entretenimiento de los eventos de concursos de danza y canto con marca internacional, emitiendo un inequívoco mensaje al poder político cuando decidió despedir a su principal conductor, Enrique Salazar, mayo de 2015, por haber irrespetado a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en el programa Que no me pierda. De esa manera lo periodístico noticioso terminaba siendo desterrado de las prioridades del medio y a cambio se entronizaba el show y el espectáculo como aspecto prioritario de su programación. No queremos pelear con el gobierno, era el mensaje de fondo, por lo que se decidió un rumbo informativo levemente diferenciado entre las emisiones para el oriente y para el occidente del país, pero muy alejado del estilo crispado y radical con el que se había combatido a Evo Morales y a su gobierno hasta días previos al triunfo del sí a la nueva Constitución en las urnas. A partir de entonces, cesaría de manera casi terminante la amplificación de los mensajes sesgados y tendenciosos contra el gobierno que fueron moneda corriente entre 2006 y 2008. Cesaría, en términos concretos, el concertado rol opositor de la televisión privada contra el gobierno, encabezado hasta entonces por Unitel con Jimena Antelo como mascarón de proa. Unitel y la Red 1 habían decidido poner el acento en ese precepto que dice que la televisión es en primer lugar un negocio y que más vale jugar a fortalecer la pauta publicitaria con anunciadores privados, renunciando a la radical línea opositora que había ejercido hasta 2008. Cuando todavía las formaciones políticas alineadas detrás de los intereses de la clase dominante republicana, en lo político y en lo económico, creían que podían derrocar el proyecto político del movimiento al socialismo que ya llevaba más de una década de vigencia. Por eso puede resultar llamativo para quienes tienen práctica en el uso de la memoria y el archivo que Unitel y la Red 1 nada tuvieran que ver con lo que el ministro de la presidencia de entonces, Juan Ramón Quintana, etiquetó como cártel de la mentira, a propósito de la instalación mediática del caso Zapata como dispositivo informativo electoral que fue útil en el torpedeo manipulatorio del referéndum del 21F y que inscribió a una radioemisora, Herbol, una agencia de noticias, ANF, y a dos diarios, El Deber y Página 7, como los presuntos socios promotores de una afinada red político-mediática que habría influido significativamente en las decisiones del soberano para que él no se impusiera por apenas 2 puntos y fracción.
neutralizando de esta manera el objetivo de buscar una nueva reelección para el binomio Morales-García-Linera en las elecciones que se producirían en 2019 y consiguiendo una primera victoria significativa para la oposición en la última década, en la comprensión de que como a Evo no se le puede ganar en las urnas, era imperativo eliminarlo del ruedo electoral a través de la voluntad popular, no importando si se ganaba por media nariz. En ese nuevo momento comunicacional que vivió Bolivia, según la lectura estratégica y militar del ministro Quintana, 2 medios impresos y una radio de alcance nacional terminaron superando a la televisión en términos de influencia de opinión, cosa que hasta las elecciones de 2014 no había sucedido. Resignada la televisión privada con altos índices de audiencia, que el MAS gobernaba el país demasiados años en el contexto de los periodos presidenciales bolivianos, Unitel fue perfeccionando sus estrategias de marketing y sofisticando sus puestas en escena, y para ello la figura excluyente se llama Anabel Angus, comunicadora social graduada con nota máxima de tesis, conductora de programas infantiles y juveniles en sus inicios, y estrella indiscutible de Calle 7, franquicia originada en Televisión Nacional de Chile, un programa inscrito en la onda de los reality shows, en los que jóvenes mujeres y varones concursan por equipos, muestran sus destrezas psicomotrices y exhiben unos muy cincelados cuerpos de gimnasio. Áñez. Anabel tiene más de 1 millón de seguidores en Facebook y 920.000 en Instagram. Debe ser la envidia de políticos y opinadores pretenciosos que tienen un 50% de seguidores falsos como si fueran verdaderos, muy lejos, por supuesto, de los acumulados por la exitosa Angus. Muchas chicas y chicos de las ciudades quisieran ser como ella, de gran porte, muy empática y carismática como animadora televisiva del show más visto de la televisión boliviana desde 2014, que continúa vigente. Suficiente con caminar por todos los puestos de las 7 calles, la zona comercial más tradicional y popular de la Santa Cruz Antigua para verificar que todos, en distintos tamaños y modelos de televisores, tienen sintonizado el programa de esta heroína que anima escaramuzas diarias de los equipos rojo y amarillo, condimentadas por esas recreaciones melodramáticas selladas por la competitividad y los celos. Solo un milagro permitiría que alguna casera tuviera sintonizada otra estación televisiva. Anabel era la imagen indiscutida de Unitel, hasta que la estación número 1 en audiencia nacional decidió convertirse en transitoria a la par de Jenín Áñez presidenta. De hecho, la televisora fundada por el emenerrista y terrateniente Osvaldo Monasterios, alguna vez senador cercano a Gonzalo Sánchez de Lozada, nos ha regalado un documento histórico fundamental con la senadora Beniana anticipándonos el 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz, a asumir la presidencia que le correspondía, Unitel, Trinidad, cuando todavía ni siquiera la había llamado por teléfono para ofrecerle el cargo el operador electoral de Carlos Mesa, según sus recientes declaraciones ante el Ministerio Público, ahora que se encuentra procesada y con detención preventiva. La transición de Jenín Áñez fue acompañada fiel y puntillosamente por Unitel. Se convirtió en la Bolivia TV del golpismo, interrumpiendo su programación habitual para dar paso a cuanta noticia extra o de último momento surgiera, desde el lugar de los hechos, con intensidad entre el 10 y el 20 de noviembre, cuando Evo Morales se iba del poder y Jenín llegaba gracias a la coordinación de esos que podrían considerarse los 4 jinetes del apocalipsis boliviano: Tuto Quiroga, contraparte de la Embajada de los Estados Unidos; Gonzalo Terceros, comandante de la Fuerza Aérea; Óscar Ortiz, senador del Movimiento Demócrata Social, Demócratas; y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. No hay evidencias sobre si Anabel Angus se adscribió o no a la causa Pitita. A estas alturas parece un ejercicio irrelevante el intentar averiguarlo. Lo cierto es que con la catastrófica derrota electoral sufrida el 18 de octubre por los transitorios, como les llaman en la misma Santa Cruz, puede estar segura que otra vez vuelve a reinar en Unitel reinstalada en su zona de seguridad, Calle 7 y similares, entreteniendo a las audiencias bolivianas y otra vez prudentemente equidistante de la agenda informativa y noticiosa del país y sus alrededores. El artículo señaló también que no se puede saber hasta el día de hoy si Anabel Angus pertenecía al grupo fascista de los Pititas. Al respecto debemos señalar que Angus perteneció a este grupo radical golpista por los siguientes elementos: primero, porque existen fotos como la siguiente donde se la ven los bloqueos en Santa Cruz, con una polera adornada con la tricolor, símbolo pitita de los días del golpe. En segundo lugar, se difundió una fotografía donde se la ve con la bandera boliviana siendo manejada como cualquier trapo en sus espaldas. En tercer lugar, también se difundió los mensajes que emitió en sus redes celebrando el derrocamiento del gobierno de ese entonces.
En cuarto lugar, también se puede mencionar que en una publicación realizada el 30 de noviembre de 2019, en los días del paro de los 21 días, Anabel Angus emitió un comunicado para las tiendas de ropa de su propiedad. En el mensaje se lee: cada una de nuestras tiendas acatará los paros cívicos de sus respectivas ciudades como hasta ahora, y señala, apoyamos y reforzamos la lucha por la democracia. Con lo que se puede concluir que fue parte del movimiento pitita, así como lo fue Unitel, canal vendido a la derecha golpista. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.